¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios, que se transmite desde el canal 8 de su televisión, Heraldo Televisión. Como todos los lunes a las 4 de la tarde, ustedes y nosotros tenemos una cita para hablar del mundo empresarial. Mi querido Fidel Camarillo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Un gusto tenerte en este espacio, bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes. Normalmente solemos encontrarnos en otro espacio que es sin duda #asesórate, pero me encanta tenerte el día de hoy acá. Vamos a ver cómo nos va, igual y ya sacamos al sucesor. Al otro señor ese de barba que luego está por aquí de Vamos a metiche. descansar un tiempecito. Luego es muy imprudente con los invitados. Yo sé que tú eres un caballero y seguramente sabrás tratarlos como un gran anfitrión. Como debe de ser. Mi querido Fidel, a propósito de nuestros invitados, estamos cerca en épocas de dictamen fiscal y hay por ahí una obligación que se anda reviviendo, nunca ha desaparecido, pero que está cobrando relevancia. Fíjate que es una de las obligaciones que nadie las ve ya. Salió hace 2022, si mal no recuerdo, todos los invitados nos van a comentar exactamente las fechas, pero desde ahí empezó la obligación y nadie lo está tomando en cuenta, el famoso beneficiario controlador. Excelente. Yo lo digo en mi casa, que yo ya tengo mi beneficiaria controladora, pues, mi esposa y mis hijos, y ya ahí se quedó. Pero vamos a ver en el tema empresarial para ver quién es el beneficiario controlador. Me encanta la introducción y para complementarla, queridos y queridas, como siempre, nuestra producción preparó las siguientes cápsulas que vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Paola Espinosa, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal, ambas distinciones otorgadas por la Universidad Panamericana. Con más de 18 años de experiencia, actualmente es socio del área de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona. Ha liderado proyectos cruciales, gestionando auditorías para prevenir la determinación de créditos fiscales y facilitar la recuperación de saldos a favor ante la autoridad. También nos acompaña Viviana García, licenciada en Contaduría por la UNAM. Ha dedicado más de 11 años de su carrera profesional al campo de la fiscalidad. Actualmente es asociada de Controversia y Litigio Fiscal en Garrido Licona y Asociados. Durante su trayectoria ha asesorado una amplia gama de clientes nacionales e internacionales en diversos sectores, como inmobiliarias, aerolíneas, empresas de seguridad privada y más, demostrando su profundo conocimiento y experiencia en el campo. Hoy, estos expertos nos compartirán su visión y su conocimiento. Muy bien, queridos y queridas, ya lo vieron, vamos a hablar hoy de beneficiario controlador con nuestros expertos de Garrido Licona, a quienes vamos a dar la bienvenida. Vamos a los expertos que nos van a decir quién es su beneficiario controlador. Con la cual, así que bienvenidos. Hola. Viviana, ¿cómo estás? Bien, ustedes, qué gusto estar con ustedes de nuevo. ¿Cómo estás, mi querida Viviana? Hola, muy bien, muchas Bienvenida gracias. de nuevo, por favor, gracias. adelante. Por favor, Adelante, Paolo, Paolo, mi ¿cómo querido estás? Paolo Espinosa ¿Qué tal? también. ¿Qué Gusto tal? tenerte por aquí, Pablo. Igualmente, muchas gracias. Paolo, ¿cómo Mi te va? estimado. Bienvenido, Bien, adelante, por favor. afortunadamente, gracias. Pues Bueno, muchas siento. gracias por acompañarnos. Como ustedes bien ya saben, porque ya les tocó estar en estos mismos espacios platicando de otros temas. Si no mal recuerdo, estábamos en ese entonces hablando de Nearshoring. eso, nearshoring. Pero hoy, beneficiario controlador, y me parece que tienen que contestar primero esa pregunta puntual que acaba de hacer mi asesor de negocios, Fidel Camarillo. ¿Quién es el beneficiario controlador en sus casas? Yo me confieso, en mi caso, es mi señora, a la cual le mando un beso, un abrazo. Excelente. Y es como le decía Fidel, la mano que mece la cuna. Yo te diría, no en tu caso, en el de todos, ¿eh? Sí, Es la realidad de las cosas, ¿no? Sí, esa es la realidad. Y la verdad es que quien lo quiera negar, la verdad es que me presente pruebas, ¿no? Exacto. Y mi querida Viviana, tú tienes una beneficiaria. Sí, me gustaría decir que soy yo, pero en este caso es mi bella Ela. Eso. Sí. Una bella nena a quien le mandamos un fuerte abrazo, que en algún momento de la vida verá este mismo programa, dirá, mira, mi mamá está en televisión, me está saludando, junto con ese bigotón que yo no sé quién es, y las otras personalidades que le acompañan, así que un fuerte abrazo para Ela y bienvenida, bienvenida Ela. Muchísimas gracias, Octavio. Bueno, ahora sí, entrando al turrón, como dicen por ahí en la vieja madre. Ya hablamos en este cotilleo sobre el beneficiario y quién es el beneficiario en nuestras casas, y ya se podrán hacer una idea del mismo nombre, lo dice el beneficiario, pero creo que siempre es importante partir de la letra exacta, o sea, de la explicación concreta. ¿Qué es un beneficiario controlador? ¿A qué hace referencia? Vamos a hablar de historia y origen. ¿Qué les parece? Y, No creo sé, que, sí. y creo que lo que comentas, Octavio, ahorita que nos más a detalle nos den, es muy importante porque muchos empresarios o accionistas no saben exactamente la responsabilidad que pueden tener.
Y el tema de beneficiario controlador puede llegar a ellos. O sea, de repente dicen, no, tengo mi representante legal, no pasa nada, pero tú como accionista pudieras caer como beneficiario controlador y tienes que dar mucha información que no sabes y que es muy importante, que creo que ahorita nos van a explicar qué información a detalle nos van a dar cada uno. De repente no lo vemos, pero sí lo tenemos que cuidar. Excelente, pues, ¿quién gusta arrancar con la explicación de qué es el beneficiario controlador? Que tal vez vale la pena hacer un pequeño resumen, digo, tampoco se trata de exponer el antecedente, pero sí es importante que todos sepan que existe un grupo de acción internacional en términos financieros que se creó en 1990, estoy hablando ya desde hace muchos años. En el 2000 se crearon 40 reglas internacionales. Todavía ni nacía, creo yo. Yo todavía ni nacía, ahí estaba más o menos dando mis primeros pasos. Pero desde ese entonces se crearon reglas internacionales para que diversos países las adoptaran en su legislación local con la finalidad de prevenir acciones como el terrorismo y lavado de dinero, principalmente. Afortunadamente en México pues no hay como tal un terrorismo, pero creo que la principal finalidad de que México se adoptara en ese tipo de esquemas internacionales era prevenir el lavado de dinero y erradicarlo. Entonces, por ahí de 2012 se crea la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y ahí es en donde por primera vez se establece la figura del beneficiario controlador. Luego, en 2022, se modifica el Código Fiscal de la Federación y ya se crea la figura como tal del beneficiario controlador. Y resulta que a partir de 2022 en adelante, todas las empresas, ahorita vamos a ir a detalle, tienen que identificar una figura que es el beneficiario controlador, que en términos generales es una persona física que es la encargada de tomar decisiones, tiene el control, tiene el mando o tiene ese beneficio económico. Pero lo importante es destacar que la obligación de identificar esta persona no es para las empresas que nacen a partir de 2022 en adelante. Son todas las que ya están constituidas. Y hoy en México el padrón de contribuyentes, de acuerdo al último informe trimestral, es que hay 12,000 grandes contribuyentes y 2.4 millones de personas morales. Entonces, todas, sin ninguna distinción ni excepciones, tienen la obligación de identificar a esta persona física o personas físicas que son los beneficiarios controladores. Eso es así como the big picture de lo que hoy estamos viviendo y por qué estamos aquí. Sí, claro que sí. Como bien dice Paolo, este es un tema que no solamente vino en México, a nivel internacional, incluso México entró en esta nueva normatividad y adaptó su legislación para poder reconocer beneficiario controlador, derivado de ciertas recomendaciones que le hicieron los grupos internacionales a los que pertenece. Precisamente en otros países, en Europa, ya se tenía esta obligación desde antes. En México aterriza a partir del 1 de enero de 2022. Y como dice Paolo, oye, no es que tú me reconozcas los beneficiarios controladores, que tendrían que ser solamente por las empresas que se constituyeron a partir del 2022, sino todas aquellas que vienen desde antes. Oye, y sobre estas bases, a ver, el beneficiario controlador entonces es, porque podemos interpretarlo en cuanto a los datos que nos acaban de dar, estos pequeños guiños. Sí. Porque déjame pensar, yo soy el director general de una empresa y tomo este cargo como el principal representante de la misma, pero probablemente arriba de mí hay un board, un consejo. Sin embargo, el front sigo siendo yo. ¿Yo como director general sería el beneficiario controlador? No necesariamente. Para hacer esto un poco más dinámico, resulta que hay reglas establecidas en las leyes, en concreto en el Código Fiscal, en la regla miscelánea, pero también en instrumentos internacionales, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional de la AGAFI. Y para determinar quién es el beneficiario controlador, tú tienes que seguir una serie de lineamientos para saber quién tiene el control, quién tiene el mando o quién tiene ese beneficio económico. En el caso que tú planteas, pues no necesariamente quien funja como representante legal, administrador único, el que tenga acción mayoritaria, es necesariamente el beneficiario controlador, porque arriba de él, en otra empresa, puede estar el verdadero dueño o las personas que efectivamente perciban esos beneficios económicos. Era algo que comentábamos al inicio del programa, Octavio, del tema de decir, oye, en tu casa, o sea, poner un ejemplo muy sencillo, decir, oye, en tu casa, ¿quién es el beneficiario controlador? O el heredero, déjame decirlo de una manera, ¿no?
O sea, aquí es decir, oye, en mi casa, oye, pues puedo decir que mi esposa a lo mejor, o mis hijos, ya no sabes quién puede ser, ¿no? Pero es la realidad que al final son los que se van a hacer responsables de lo que pase. Y creo que las empresas es ver quién manda, quién dirige y quién es el responsable final y quién se lleva el dinero al final del día o estas famosas utilidades que las empresas a ese punto quieren llegar. Y creo que es muy importante saber, porque comentaba, oye, los accionistas de repente, yo gano de aquí, yo gano, tienen distintas empresas, a lo mejor no nada más tienen una, tienen varias. Entonces, esa es la parte que tienes que cuidar, porque si tú opinas y por ti toman decisiones y son cosas, pues, caemos, entiendo que caemos como pececitos en el agua, como beneficiario controlador, y tienes que dar información que ni te imaginas tienes que dar, ni a tu esposa le das esa información. Oye, y precisamente hablando ya del deber ser, mi querida Viviana, ¿cómo está conformada esta obligación en términos de la ley? ¿Qué es lo que yo tengo que revelar ante las autoridades de mi beneficiario? Partiendo de que primero revelar quién es ese beneficiario, ¿cierto? Exactamente. El tema de revelar quién es el beneficiario controlador es específicamente quién tiene las riendas del negocio. Una vez que tú ya estableciste controles internos, que incluso la legislación mexicana dice, oye, establece tus controles internos para que tú puedas señalar quién es tu beneficiario controlador con pruebas de cascada para ir a identificar una cadena de titularidad, una cadena de control, e identifiques a esas personas físicas, lo que tienes que hacer es documentarlo y tener todo un camino preparado con controles internos para que el día de mañana, incluso si hubiera algún cambio, pudiera la persona que está en ese momento en la administración de la empresa seguir identificando si hubiera un cambio en esas cadenas de incluso un beneficiario controlador. Ahora bien, ¿cuál es la información que se tiene que revelar? Como bien decía Fidel, es información súper personal. Es información que tiene que ver no solamente con el nombre, con el país en el que naciste, sino que tiene que ver también incluso hasta con quién es tu cónyuge y información hasta dónde es tu domicilio personal, no solamente el fiscal, números de teléfono, y es información muy delicada, muy delicada. Y creo que hoy en día tenemos que cuidarlo mucho. La información es poder, ¿no? Entonces tú sabes que tu información a poca gente la tiene, se las das. Entonces creo que eso se vuelve relevante. Imagínate darle tu información de dónde estás viviendo, de tu número telefónico. Si así te hablan de todos lados, imagínate si se los das a más personas y saben dónde vives, no los vas a sacar de ahí. Creo que son de los temas que tenemos que cuidar para al final definir de quién tienes que tener esa información. Porque sí o sí la tienes que tener, ¿eh? Paolo. Bueno, de hecho, en línea con lo que mencionas, Fidel, la primera obligación es identificar, luego conservar esos datos, pero la ley no te establece cómo los vas a conservar. Si va a ser en un Excel, si va a ser en PowerPoint, si va a ser en una bóveda, si va a ser en una bóveda electrónica de seguridad, y después tienes que mantener o actualizar esa información. Porque de hecho, como parte de los requisitos que comentaba Viviana, a mí hay uno que siempre se me ha hecho muy curioso, ¿no? Que es el alias. O sea, te dicen identifícalo y además ponle el alias. Y tú dices, oye, ¿el alias cuándo? ¿En la secundaria? En mi ¿Cuándo caso eres ahorita, como dice beneficiario? Salvador, el pelonchas, puede ser. Puede ser, pero no te establece a partir de cuándo. Y también hay otro requisito que te dice, tienes que reunir toda esta información y señalar a partir de cuándo esa persona adquirió el carácter de beneficiario controlador. Entonces, no es una obligación que nace a partir de 2022, puede ser que ya haya sido beneficiario desde el 98, desde el 90, no lo sé, y ahí es en donde yo digo, ¿qué alias debes de aplicar? Inclusive también te pide el acta de defunción en su caso, si es que dejó a alguien de ser beneficiario controlador, pero son datos muy sensibles. Tú lo mencionabas, oye, ¿quién debería de tener tu teléfono? Porque no te establece el teléfono fijo o celular, te dice domicilio y teléfono, y ante la duda, pues tú vas a proporcionar toda la información que necesiten para cumplir con esta obligación, que de hecho tiene el carácter fiscal, tiene un componente fiscal, porque también establece la ley que esto forma parte de tu contabilidad. Entonces, si forma parte de tu contabilidad, es información que debes de tener para mostrar de inmediato a la autoridad. Oye, a ver, dime una cosa, justo tocaste un concepto, o más bien diste un término que me interesa muchísimo, y es el de proporcionar. Porque aquí mi pregunta es, ¿esto es algo que tú de avanzada tendrías que estarle proporcionando a la autoridad una vez que lo
que lo concentras, mi querida Viviana, o lo debes de tener ahí guardado en el cajón, como dice Paolo, en una bóveda, ya sea virtual o física? ¿Cuál es el proceso? O sea, ya una vez que identificaste, ya nos dijiste que, bueno, hay una serie de procesos a seguir que seguramente ahondaremos en ellos, pero esta información la tienes que revelar o te la quedas. De hecho, en México, a diferencia de otros países que ya tienen un centro de información en donde las personas morales suben toda esta documentación, en México lo que se tiene que hacer al final de cuentas es mantener la información dentro de la contabilidad de la empresa. Entonces, el día de mañana el SAT puede venir a tocarte la puerta o va a venir a tocarte la puerta porque puede hacerlo a través de facultades de comprobación, cualquier acto administrativo, una carta de invitación, incluso para poder pedirte esa información. Aquí lo importante es que mucha gente dice, oye, pues no pasa nada, ¿no? Va a venir el SAT y me la va a pedir, a lo mejor viene mañana, a lo mejor viene pasado ahí viene mañana. el lobo, ahí viene el lobo. Exactamente, viene el lobo, hasta que el lobo está aquí. Y entonces lo han dejado, y han dejado que pase el tiempo, ya 2 años que inició esta obligación, porque no se cree que venga el SAT en algún momento a revisar. Sin embargo, esta información es algo que se debe tener totalmente actualizado, porque una vez que viene el SAT a tocar la puerta, se tienen escasos 15 días para poder entregar toda la documentación. Y a lo mejor y de repente dices, oye, 15 días no me son suficientes. Y el SAT dice, está bien, me voy a ver, digamos, benévolo contigo y te puedo dar otros 10 días adicionales. Tiempazo. Tiempazo, un total de 25 días, que si tú lo haces las cuentas, va más o menos de mes y medio. En la práctica hemos visto que mes y medio es imposible para obtener un expediente completo de beneficiario controlador. Imagínate, las empresas nacionales es imposible. Ahora las empresas transnacionales, que tienes que ir a recabar esa información de empresa a empresa, y que a veces tienes hasta 15 niveles de empresas en diferentes jurisdicciones, y que esa información, pues incluso hasta te dicen, oye, esa información tan personal, pues no te la voy a bajar de inmediato. Y creo que se vuelve bien importante el tema de decir, en las multinacionales, cómo llegar, porque de repente aquí en México está una subsidiaria y tienen 50 empresas arriba, o 10, o 3, o 2. O sea, ¿cómo llegar a la última? ¿Qué pasa si no llegamos a ese último nivel, a conocer lo que quieren las autoridades? Quieren conocer al accionista. ¿Quién es el dueño de todo este hacer? Dueño de la pelota. Es difícil encontrarlo muchas veces, más que nada en las multinacionales, por todas las estructuras que se tienen, es difícil encontrarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué vamos a hacer con las autoridades? Oye, pues creo que es esa, pero pues no estoy seguro, ¿no? Déjame ponerlo de una manera. Digo, lo primero que tienes que hacer es documentar que hiciste el esfuerzo, la diligencia y los métodos adecuados para llegar a esa entidad última en donde está la persona física que tiene el poder de mando o la toma de control o el beneficio económico. El impedimento en la práctica que surge es que tú pides información al extranjero y el extranjero te dice, sí, pero ¿qué garantía me das de que esa información esté bien resguardada? O ellos dicen, bajo mi legislación local de Estados Unidos, Suecia, Noruega, de donde sea, te dicen, es que yo no tengo obligación de darla. Y justificado o no, a veces no te la mandan, y menos de la persona física. Entonces puedes documentar inclusive un impedimento para nombrar a un beneficiario controlador, y si cumples con ciertas condiciones, la ley también establece que en México puedes nombrar como beneficiario controlador al administrador único o al consejo de administración, pero solo en ciertos casos. Hay otros casos distintos en donde llegas al extranjero y resulta que la empresa que está en determinado país, por ejemplo, cotiza en bolsa. Y entonces dices, oye, ¿cómo voy a nombrar un beneficiario si todas mis acciones, se pulveriza, claro, sí, entre todos los accionistas? Hay reglas particulares, pero digamos que son caso por caso. Y algo que yo quería adicionar, Fidel, Octavio, Viviana, en congruencia con todo esto que estamos comentando, creo que también es muy importante que el empresario sepa que esto, ya lo dijimos, entró desde 2022. No hay obligación de proporcionarle al SAT, sino que es a requerimiento. Sin embargo, de 2022 a la fecha, hay algunos notarios que ya están pidiendo el beneficiario controlador, o instituciones financieras, bancos, o el SAT cuando renuevas una fiel. Y resulta que en la práctica hay empresas que le dicen al notario es Juan Pérez, y después le dicen al banco es Pedro Suárez, y luego van con otro, y entonces en el camino
no tienes tu manual y ya dejaste una serie de nombres y apellidos que no necesariamente son el beneficiario controlador. Y eso te puede también traer consecuencias. Creo que hay varios hilos de los cuales podemos ir jalando para deshacer más el tema, pero nos vamos acercando peligrosamente al primer corte del programa, queridos y queridas, así que vamos a hacer esta breve pausa en este espacio titulado Entre Empresarios. No se nos vayan, estamos aquí en Canal 8 de su televisión, Heraldo Televisión. Pues vayan por un fresquito, vayan por un algo. Nosotros también platicaremos un poco aquí en este breve corte. Regresamos con ustedes en breve, Entre Empresarios. Bienvenidos de vuelta, queridos y queridas, a Entre Empresarios. El día de hoy con nuestros invitados Viviana García y Pablo Espinosa, platicando sobre temas de beneficiario controlador, esta obligación que nace en México, nace en nuestro país hace un par de años, pero que tiene varias particularidades de las cuales hemos estado platicando en los últimos minutos aquí Entre Empresarios y que, bueno, regresando de este corte, quisiera preguntarte, mi querido Paolo, con motivo de lo que nos platicabas recién en el corte, sobre todo este tema de revelar la información. Fidel Camarillo planteaba, bueno, pero ¿qué pasa cuando tienes una holding que está en el extranjero? Paolo reviraba con que muchas veces en los países de origen no es obligatorio o tienen argumentos para decir, oye, yo esa información no te la revelo a tu país, la estoy revelando en mi país. Y tocabas un punto muy importante que me llama mucho la atención. ¿Quién nos asegura que esa información está bien resguardada una vez que me la pide la autoridad? ¿Y cómo me puedo quedar tranquilo o tranquila ante esa transparencia de mi información con las mismas? Bueno, dentro de la empresa, tú tienes obligación de designar a quien va a ayudarte a cumplir y a mantener actualizada toda la información del beneficiario controlador. Entonces ahí sería tu responsabilidad. Pero si la autoridad te la llega a pedir, pues entonces esa información se la tienes que proporcionar al SAT, que hoy todavía no se ha definido la manera en la que se la vas a proporcionar, es decir, si va a ser impresa, si va a ser en un Excel, va a ser por correo, van a abrir una bóveda de seguridad, pero esa pregunta siempre ha estado latente y bien o mal, pues va a estar en manos de la autoridad esperando que ahí esté bien resguardada. Esperando. Es que ha sido público el hecho de a veces que se filtra información, tanto en el INE como en el SAT pasó. Yo creo que son de los temas que le preocupa a los empresarios. Desde luego. Esa información. Sí. ¿Quién la va a tener? ¿Quién la va a resguardar? O sea, ¿quién me garantiza que no llegue a manos incorrectas? Sí, y además es información propia del empresario, pero en muchas ocasiones también de su familia o de sus seres más cercanos. Claro. Y la pregunta siempre va a ser esa: ¿quién del lado de la autoridad, con nombre y apellido, competencia, facultades, tecnología, qué tecnología va a usar para resguardar esa información y que se use para los fines que fue creada este mecanismo o esta obligación? Tú lo mencionabas, al final es para saber quién recibe ese beneficio económico, quién toma las decisiones. Y también sabemos que esta obligación llegó para saber o que sepan la autoridad con quién pueden dirigir posibles preguntas o auditorías, pero ya como personas físicas, no tanto a nombre de las empresas. Oye, Viviana, hay una pregunta, a razón también de, ponían el ejemplo una empresa que cotiza en bolsa y que pues evidentemente tiene pulverizados a sus beneficiarios, por decirlo de una manera, pero la pregunta sería, ¿puede haber uno o más beneficiarios? Sí, en realidad el tema de los beneficiarios controladores no es que siempre sea una sola persona física. Va a poder haber 3, van a haber 4, 5, 6 personas físicas si todas estas cumplen con cada uno de los parámetros que las hacen que califiquen como un beneficiario controlador. Y que
A final de cuentas es que se tengan las riendas del negocio y que se tomen las decisiones tanto del negocio como directrices que va a tener este negocio, incluso hasta poder destituir a los directores generales y saber específicamente quién es quien trae las riendas del negocio. Y creo que lo Sí, comentabas, por favor. Octavio, hace un rato decías, oye, a ver, está bien, está un director general, Claro. que a lo mejor uno piensa que es el que toma decisiones, Claro. él decide, pero sin embargo, en muchas empresas existe un consejo, o el board que tú decías, que al final ellos son los que le dan la directriz al director general. Entonces, no necesariamente un director general puede caber como beneficiario controlador. Claro. Esos son los temas que de repente tenemos que cuidar y ver, porque te digo, los accionistas dicen, no, pues yo tengo al director general, que él sea el beneficiario controlador y que dé esa información, la mía no la voy a dar. Pero el SAT te pudiera cuestionar esa decisión que tú dijiste, a ver, yo lo decidí porque es el director general. Ah, sí, pero tienes un consejo o tienes un board, ¿quién está tomando la decisión? O sea, entonces, la información que me estás dando no es la correcta, te lo pueden cuestionar de esa manera, ¿entiendes? Por supuesto. Digo, en el caso concreto, el director general podrá calificar como un responsable solidario, pero de ahí a que sea un beneficiario controlador, tal vez quepa la pregunta. Y cuando dices, la autoridad te lo podrá cuestionar, sí, te lo puede cuestionar, pero inclusive también te puede sancionar por la identificación inexacta de un beneficiario controlador, porque lo que ha pasado en la práctica malamente es que dicen que sea el Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque no quiero identificar. Eso está mal. Oye, que sea el director general. ¿Por qué? Porque me suena, pero él no toma las decisiones. Y todo eso también te puede llevar a multas y a otros caminos de contingencia fiscal, que no es lo más ortodoxo. Oye, y por cierto, perdón, había escuchado que a propósito de las multas, escuché que las multas no son nada menores en temas de beneficiario controlador. Nada menores, porque van desde los 500,000 pesos hasta los 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que identifiques o no identifiques, o a lo mejor lo hagas de manera inexacta, o recopiles la información de manera incorrecta, o no cumplas con todos los requisitos que establecen las reglas mexicanas. De hecho, tocas un punto bien interesante, Octavio, porque el tema de, oye, ver, ya tengo la documentación y ya con eso yo como empresario me podría sentir a gusto para decir, oye, no voy a poder caer en un supuesto que me pongan una multa. Pues no, en realidad no. Esto es un análisis demasiado profundo que no solamente es el ver a lo mejor quiénes son los accionistas, oye, quién es el director general, oye, sí toma decisiones, sino que se tienen que ver tanto en la práctica como la documentación que existe en blanco y negro en las empresas, si existieran incluso acuerdos que muchas veces no los tomamos en cuenta, pero existen acuerdos que establecen ciertas cláusulas de control y que dicen, oye, pues a lo mejor el director general no puede tomar las decisiones, pero el board tiene el poder para poder destituir o poder tomar las decisiones más importantes del negocio. O a lo mejor ni siquiera es el consejo, a lo mejor ya es una persona física externa a quien le pueden llamar asesor, pero que de cierta manera si tiene cierto vínculo con la empresa. Oye, inclusive, entonces, en ese escenario podría ser un beneficiario externo. Alguien por externo. Ok. Alguien que ni siquiera está en la sociedad o que no aparece como socio o accionista, que es la verdadera intención de esta obligación, llegar hasta ese punto Sí. para identificar quién, tú mencionabas, tiene las riendas Del negocio. reales del negocio. Acuérdate que desafortunadamente en México existen empresas que las constituyes, a lo mejor pones a tu tía, a tu hermana, Sí, a tu sí. papá, pero no son los que al final toman las decisiones del negocio. Tú no apareces y estás arriba manejando el tema, entonces hasta ahí quiere llegar las autoridades. Y algo que ahorita, de lo que comentaba Viana, a mí me llamó mucho la atención. Decíamos, oye, ¿cuáles son las multas? ¿Qué perjuicios podemos tener? Pero ¿qué pasa? Y a mí me preocupa más el hecho de decir, oye, es parte de la contabilidad. ¿Sí? Porque como se vuelve obligatorio, pues y si tú no tienes tu contabilidad en orden y registrada conforme a las disposiciones fiscales, déjame llamarlo así, pues pudieran decir que tus gastos no son deducibles y llegas a un extremo que por no tener el beneficiario controlador, te puedes decir, oye, sorry, todas tus deducciones, cero. Para atrás. Entonces me pagas sobre el ingreso. Bueno, creo yo que podían llegar a eso, no lo sé. Sí, por supuesto, y también puedes llegar a otros caminos que le preocupan mucho al empresario. Cuando dices el beneficiario controlador es parte de tu contabilidad, el no cumplimiento de las obligaciones que tienes de contabilidad
también te puede llevar, por ejemplo, a la cancelación o restricción de sellos digitales. Y entonces no puedes facturar y no puedes obtener ingresos. Hoy que estamos en miras de la presentación del dictamen fiscal, hay una pregunta expresa tanto en el dictamen como en el ICIF, si presentas o no dictamen, que te dice dígame sí o no, es binario, si usted cumple con sus obligaciones de contabilidad. Y si tú le pones que sí, entonces significa que dentro de esas obligaciones ya estás cumpliendo con la obligación de identificar al beneficiario controlador. Y si le pones que no, entonces el auditor puede levantar la mano en una ficha de incumplimiento y el auditor puede decir es que a mí no me enseñó el manual de cumplimiento o no lo identificó de manera correcta. Y eso invariablemente te puede ocasionar una auditoría o alguna sanción, deducibilidad, sellos digitales, multas, te expone y todo por no cumplir en tiempo. No, pero una cancelación de sellos, si para una empresa es la muerte, déjame decirlo así. Y te voy a decir algo, si te restringen un sello porque dicen es que no identificaste el beneficiario, tú tienes que presentar una aclaración. La aclaración no va a ser otra más que enseñarles el manual con el cual estás identificando al beneficiario controlador. Entonces, ¿cómo quieres cumplir? ¿Con un sello cancelado o sin un sello cancelado, ¿no? Ya el mensaje creo que el empresario es una obligación que de hecho llegó para quedarse porque ya fue materia de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte ya declaró la constitucionalidad de algunas interpretaciones que a ojos de algunos contribuyentes estaban un poquito sueltas, pero ya la Corte dijo esto es constitucional, también los notarios tienen que identificar y por eso digo, se tiene que cumplir. Bueno, y más allá de la obligación, mi querida Viviana, y ya escuchamos las posibles sanciones, las posibles multas, como que toda la parte, digamos, escabrosa, tenebrosa, que pues está ahí circundado en torno al beneficiario controlador. De manera general, entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo al día de hoy si no tenemos visualizado o cumpliendo correctamente esta obligación de detectar a nuestro beneficiario o beneficiarios controladores? Qué bueno que lo preguntas, Octavio, porque, como decíamos, muchas empresas no tienen instrumentado nada. Lo primero que se tendría que hacer es verificar dentro de la documentación corporativa qué historia está contando la documentación corporativa en la empresa. Ver dentro de los parámetros que tenemos en la legislación mexicana, acompañado de la reglamentación que hay o que viene del extranjero, porque se tiene que interpretar de manera conjunta, qué es lo que tendría que estar dictándonos o llevándonos en un camino para poder identificar una o más personas físicas. Tendríamos que estar viendo la manera también de documentar, obtener la información, cumplir con legislación en materia de datos personales. Hace un momento platicábamos de quién nos aseguraba de qué tratamiento se le daba la información. Bueno, pues en México tenemos legislación en materia de datos personales, de protección de datos personales. Habría que ver cómo se implementa eso en la empresa, incluso si pudiéramos tener algún impedimento para poder obtener la información y consecuencia de eso tuviéramos que estar identificando a alguien del board mexicano o el consejo de administración y sobre todo ver cómo es que se va a conservar la documentación con todos los parámetros completos para que el día que llegue el SAT no pueda ponernos o imponernos una multa porque no se tiene la información como debería tenerse. De acuerdo. Conclusión, mi querido Paolo. Creo que lejos de pensar en una sanción, en una consecuencia, sería inverosímil pensar que una persona moral no puede identificar a quien tiene las riendas del negocio. Entonces, así es como lo ve la autoridad y así es como lo ve la legislación internacional. Es una reforma que trasciende y prácticamente busca saber quién es esa persona física, dueña, que tiene el control, el mando, y va para allá. O sea, entonces el mensaje es cumplir, hay que ser preventivos. Hoy, afortunadamente, todavía no inician auditorías, pero probablemente pase con algo similar con el tema de ley de datos personales, ¿no? Nadie cumplía hasta que llegaron y sancionaron a alguien. Y a partir de ese momento todos pusieron manos a la obra. Aquí, antes regla de que contagio. Regla de contagio, ¿no? Ya le dio a alguien el COVID y ahora sí todos se van a vacunar. Entonces, oye, antes de que te llegue, pues vacúnate, cumple. Sí, yo te diría que como empresario tienes que tener mucho cuidado porque al final tu información
A lo mejor depende de muchas cosas. A lo mejor sí la tienes que dar, a lo mejor no. Entonces, cuida eso. Si tú estás tomando las decisiones de tu negocio, aunque no seas accionista, déjame decirlo de alguna manera, a lo mejor la vas a tener que proporcionar. Claro. Entonces, revisa, haz tus manuales, haz un proceso adecuado para incluso ver qué información sí le tengo que dar al SAT. Porque no, o sea, incluso tipo de sangre o muchas cosas que le tienes que, qué información le tienes que dar a las autoridades. Sí. Entonces, creo que si te acercas con los asesores adecuados, tú puedes decir, eso sí, tenlo aquí, esto no, y esto lo vamos a saber cuándo lo vamos a dar a las autoridades. De acuerdo. O sea, no es de que lo tengas y dáselo a todo el mundo, no, eso también es importante. De acuerdo. Muy bien, pues para cerrar, en el ping-pong de negocios, en una palabra, la obligación del beneficiario controlador es... Importante. Constitucional. Es... Real. Bien, queridos y queridas, qué buen ejercicio, coño. Lo hicieron excelente. Pues muchas gracias a nuestros invitados, Viviana, Paolo, mi asesor de negocio, Fidel Un Camarillo. gusto. Oye, cuando quieras, bienvenido, ¿eh? Usted, Con gran avíseme. programa, la pasamos muy bien. Y no por, Yo aquí estoy. no por hacerle el feo a nuestro otro asesor en el día a día, pero la verdad es que se agradece, se agradece. Bueno, pues Viviana García, Pablo Espinosa, Fidel Camarillo, Un gusto. Luis Octavio Valtierra, quien los saluda y se despide de ustedes, invitándolos a sintonizarnos la próxima semana en este mismo espacio, titulado Entre Empresarios, a la misma hora por Canal 8, Heraldo Televisión. Los queremos mucho, les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chao, bye. Chao. Adiós. Bye.